Hoy la unidad 10, la última unidad de la materia, es justamente lo que conocemos como eh, gasto tributario. Vamos a ver esta temática que tiene que ver principalmente con la definición de qué queremos decir cuando hablamos de gasto tributario, a qué nos referimos y cuál es la diferencia entre el gasto tributario y el gasto público. En la unidad anterior eh, habían empezado, perdón, en la unidad de presupuesto habían hablado con el profesor Montaña de lo que era el presupuesto y el gasto público. Hoy nosotros vamos a ver la diferencia justamente que hay entre el gasto tributario y el gasto público. Entonces, primero de todo vamos a ver qué se refiere cuando hablamos de gasto público, perdón, de gasto tributario, perdón, diferente del gasto público. Cuando hablamos de gasto tributario, vamos a entender justamente que van a ser todas las transferencias que el Estado va a realizar a determinados grupos o sectores, pero en lugar de concretarlas por medio del gasto presupuestario, que sería el gasto público, lo hace por medio de una reducción en la obligación tributaria del contribuyente. Entonces, como primer paso, vamos a decir entonces que el gasto tributario van a ser transferencias que realiza el Estado, ¿sí? Poniendo eje, como le decía recién, a determinados grupos o sectores, ¿sí? Y que no lo hace por medio del gasto presupuestario, sino que lo hace por medio de una reducción tributaria. ¿Sí? Eso para la primera definición que tenemos que entender del gasto tributario. Entonces, cuando nosotros analizamos esto, vamos a ver que existe una similitud entre favorecer a un determinado agente económico por medio de dar mayor gasto del Estado que por una reducción en los ingresos. Es decir, lo que uno trata va a ser de estimarlos e incluirlos como anexo en el presupuesto. De esa manera, los legisladores pueden tomar decisiones conociendo el impacto financiero que diferentes alternativas de gasto tienen sobre el resultado fiscal. Entonces acá vamos a entender, como le decía, por un lado, que el gasto tributario generalmente puede ser reconocido como una reducción en la obligación tributaria. Es decir, vamos a ver bien después cuáles son los tipos que podrían ser considerados gastos tributarios. Entonces, los gastos tributarios se pueden concretar por medio de exenciones. Ahí vamos a poner entonces exenciones. Después, deducciones especiales del ingreso sujeto al impuesto. Créditos fiscales que reducen la obligación tributaria. Reducciones en las tasas impositivas y diferimiento de impuestos. Es decir, todas estas formas de gasto tributario, como se conoce, entonces,
Todas estas formas de gasto tributario, como se conoce, como le decía, tiene que estar calculado también, tiene que estar estimado. Entonces, mientras las partidas del gasto público resultan en un pago del Estado, ¿sí? A favor, eh, perdón, un pago del Estado a los favorecidos por las mismas, los gastos tributarios van a implicar una reducción en los impuestos a ingresar en el fisco o en una postergación de los mismos que va a resultar en un pago menor medido en un valor actual. Entonces, la diferencia más importante entre los gastos presupuestarios, que son los gastos públicos, es que una vez introducidos no requieren una validación anual por parte de la Asamblea Legislativa, ya que se trata de beneficios adquiridos que los sistemas legales de los países tienden a proteger. Cuando nosotros miramos estos gastos tributarios, vamos a ver que la OCDE, la Organización de Comercio Internacional y de los países más ricos del mundo, y el Manual de Transferencia Fiscal del FMI recomiendan que los gastos tributarios sean incluidos explícitamente en el presupuesto. ¿Por qué? Porque la cuantificación de los mismos va a permitir que la toma de decisiones presupuestarias se haga en un contexto de mayor transparencia. Entonces, esta sugerencia se hace respecto de los préstamos del sector público y de las garantías estatales que en caso de incumplimiento del deudor resultan en un aumento del gasto futuro. Entonces, de allí es que surge la importancia de estimar las obligaciones contingentes que tenga el Estado. Entonces, para poder medir los gastos tributarios va a ser necesario, en primer lugar, definirlos, como dijimos recién. Entonces, para ello va a ser habitual utilizar un sistema tributario de referencia en el cual no existan tratamientos impositivos especiales. Como la definición del mismo tiene elementos subjetivos, es frecuente que haya diferencias importantes entre lo que incluye, lo que se puede incluir como gasto tributario en un país respecto de lo que hace o se hace en otro país. Entonces, la idea es adoptar una metodología clara, la aproximación al beneficio que recibe quien esté favorecido del gasto tributario va a ser una herramienta importante para la toma de decisiones. Por ejemplo, si uno mira a otros países, el Ministerio de Finanzas de Canadá adoptó una definición lo más amplia posible para tener en cuenta un sistema tributario de referencia, de modo que los congresales, asambleístas, los analistas y otros interesados pueden sacar sus propias conclusiones, incluso sobre los casos más polémicos con la mayor información posible. Es decir, uno entiende que entonces poder analizar cómo los gastos tributarios se consideran para entender la metodología y eso a su vez va a marcar, como le decía, la forma de llevar adelante el trabajo de los distintos países a la hora de comparar también los gastos tributarios de los gastos públicos. Bien, entonces si uno toma eso como referencia, como le decía, va a entender justamente que estos gastos tributarios, y ahí podemos hablar bien específicamente, por ejemplo, la exención, que hablábamos, la exención tributaria, es la que reciben en el impuesto, por ejemplo, a la renta, las entidades sin fines de lucro, y en el IVA, ciertos productos de consumo masivo. Es decir, directamente hay personas que están exentas del tributo. Otra puede ser, como dijimos, una alícuota o una tasa reducida, es decir, es habitual que en el IVA van a existir productos que tributan una tasa inferior a la general. Por ejemplo, vamos a ver, y ustedes habrán visto, que hay productos, bienes o servicios que tributan, por ejemplo, la mitad del IVA, el 10,5 en nuestro caso, y en ese caso, por ejemplo, son la carne de cerdo, algunos tipos de carne, alimentos principalmente.
Después, otra forma de gasto tributario que habíamos visto es el diferimiento. Cuando hablamos de diferimiento, entonces, en este tratamiento se le permite al contribuyente postergar el pago, ¿sí?, de los tributos durante cierto tiempo, sin abonar intereses de ningún tipo o pagando una tasa reducida, ¿sí?, con la condición que efectúe algún tipo de inversión en alguna actividad o en la región en particular. Este beneficio es de carácter financiero. El Estado tiene como costo derivado el diferimiento en el tiempo de las percepciones de algunos impuestos en cierto plazo y en otro percibirá el tributo. Acá van a escuchar muchas veces que se pide para las inversiones de algunas empresas para instalarse en algunas provincias que, eh, por ejemplo, se le condone o se le difiera, como decíamos en este sentido, los ingresos brutos, por ejemplo, que es un impuesto provincial, durante una cierta cantidad de años. Entonces la empresa se instala y tiene ese beneficio, o impuesto a los sellos, o algún impuesto municipal también, es decir, de carácter municipal. Entonces la empresa se establece, como decimos, para poder invertir, en este caso, en la provincia o en el lugar donde se instale. Otro tipo de gasto tributario van a ser las deducciones. Las deducciones se suelen permitir en el impuesto sobre las rentas, vamos a ver sobre ganancias principalmente. Deducciones que solo pueden ser usadas por un grupo de contribuyentes. Acá tenemos deducciones especiales, deducciones, por ejemplo, si uno tiene una empleada doméstica. Bueno, se presentan dudas en los casos en que una deducción puede ser usada por cualquier contribuyente, aunque en la práctica solo va a beneficiar a un grupo de ellos, como es el caso de los intereses de los préstamos hipotecarios. También este otro tipo de deducción que muy habitualmente se puede hacer en el impuesto a las ganancias. Si uno tiene un préstamo hipotecario, puede deducirse lo que paga de intereses. Otro tipo de gasto tributario puede ser la amortización acelerada, y esto es este beneficio suele ser otorgado en regímenes de promoción de actividades económicas también. Aquí el costo también es para el Estado, es de carácter financiero, ya que el contribuyente va a abonar un impuesto menor en los primeros años de vigencia del régimen, como consecuencia de las mayores amortizaciones que puede imputar en la determinación del impuesto a la ganancia, pero luego pagará un tributo mayor al que correspondería en el régimen general, debido a que ya no tiene amortizaciones que imputar. Y viendo otro caso también de gasto tributario, conocido como el crédito fiscal. Esto lo habrán escuchado muchas veces. El crédito fiscal, en ocasiones el subsidio a una actividad toma la forma de bonos que el Estado entrega a los sectores beneficiados y que estos pueden aplicar el pago de tributos. El beneficio otorgado es equivalente a una exención tributaria o una alícuota reducida según el porcentaje de la obligación tributaria que pueda cancelar con el crédito fiscal. Ustedes van a ver muchas veces que hubo compensaciones, por ejemplo, a impuestos a los sellos o algún impuesto provincial que el Estado brindaba como crédito fiscal en algunas provincias. Y el último tipo de también de gasto tributario, podemos hablar de la cláusula de estabilidad fiscal. Este beneficio va a consistir en la no aplicación a las empresas beneficiadas de modificaciones en la legislación tributaria que produzcan incremento en los tributos a pagar respecto a la vigente en determinado momento. Es decir, tenemos también esta posibilidad de entender cómo considerar un gasto tributario. ¿Qué otra cosa más? Bueno, con respecto bueno, si vamos a la parte metodológica o los aspectos metodológicos para la cuantificación del gasto tributario y la práctica internacional, entonces tenemos que pensar que siempre va a haber supuestos para la estimación. Entonces, la decisión de informar sobre el monto de los gastos tributarios
va a obligar a realizar, bueno, entonces voy acá, tenemos que hablar dentro de los aspectos de estimación, y cuando hablamos de la estimación, lo que le decía recién, si uno habla de la estimación o supuesto para la estimación, eh, va a obligar a realizar una proyección similar a la que se hace para el conjunto o el cómputo de ingresos del Estado. Es decir, es natural que vamos a tener que trabajar con los mismos supuestos macroeconómicos que se adoptan en el presupuesto y que la fecha de estimación coincida con la elaboración del mismo. Entonces, en algunos países en que el presupuesto rige para el año calendario, la estimación de los gastos tributarios debería realizarse durante los meses de agosto y septiembre, por ejemplo. Porque tenemos que empezar a presentar acuérdense, el presupuesto se presenta para la fecha, generalmente en octubre tiene que estar presentado el presupuesto. Tenemos que pensar también en un sistema tributario de referencia, eso le decía como también eje del aspecto metodológico, entonces un sistema tributario de referencia. Y acá tenemos que pensar, cuando vamos a un sistema tributario de referencia, para poder estimar los gastos tributarios va a ser necesario definir este sistema tributario, o de referencia o ideal, como se menciona, que implícitamente se supone que debería aplicarse en un contexto en el cual todo el apoyo del Estado a determinados sectores o familias se concretará a través del gasto público. Entonces, para ello vamos a tener que definir la base tributaria, la escala de las alícuotas y otras características del sistema de referencia que estamos queriendo instaurar. Habitualmente ello va a ser fácil de hacer en los impuestos al consumo como el IVA, para los cuales la referencia es que se grave a tasa uniforme a todos los bienes y servicios, y más complejo en el impuesto a las ganancias, ya que debe acordarse qué se entiende por renta gravable si la progresividad en la escala de las alícuotas del impuesto personal pertenece a la referencia. ¿Sí? Cuando hablamos entonces del IVA, el sistema de referencia va a ser fácil de definir, como dijimos, ya que la mayor parte de los países que aplica este gravamen define la base imponible de tal modo de que sea un impuesto al consumo generalizado. Entonces, cualquier apartamiento de ese modelo, sea por menor tasa o por exoneración de la base imponible, da lugar al gasto tributario, con la excepción de las devoluciones de créditos fiscales a los exportadores y cualquier tipo de crédito fiscal por compras, incluyendo a los bienes de capital. Entonces, esto va a tener una lógica ya sea para gravar el ingreso, se va a utilizar el impuesto a las ganancias o a la renta, y para favorecer a determinados sectores o familias la alternativa era un gasto presupuestario, que es precisamente la referencia que se quiere utilizar para estimar los gastos tributarios. Entonces, si consideramos la tasa cero para las ventas al mercado interno de productos de la canasta familiar, es claro que la decisión va a favorecer a los consumidores de bienes incluidos en el régimen de tasa cero. En cambio, si grabamos esos productos y darles un subsidio a las familias que les compense el mayor costo de los mismos. Entonces, tenemos que pensar que excluir de los gastos tributarios la devolución de los créditos fiscales a las exportaciones, porque esa práctica es admitida por la Organización Mundial del Comercio para evitar que se exporten impuestos indirectos. Las exportaciones deben ser grabadas a tasa cero en un IVA ideal. Ahí tenemos otra vez un sistema de referencia ideal, sistema tributario de referencia ideal. Entonces, tenemos esta situación de cuando hablamos de IVA y cuando hablamos de
de impuestos a la renta o a las ganancias. Ahí tenemos distintas formas. Entonces, en el impuesto a las rentas o a las ganancias, en la medición de los gastos tributarios de los impuestos a las rentas, es donde se ha planteado una mayor controversia. Y en el caso de los Estados Unidos, por dar un ejemplo de un país, algunos analistas han sugerido que no deben considerarse gastos tributarios los incentivos que tratan de monitorear la tributación sobre el ahorro, por ejemplo. Implícitamente, quienes sostienen esta posición toman como referencia un gravamen al consumo, porque establecen que el ahorro que las personas van a tener después van a terminar destinados al consumo. Entonces, la posición que toman esos analistas no va a ser la correcta por dos razones. Los impuestos a las rentas es por definición un impuesto que grava al consumo y al ahorro, y más allá de la razonabilidad o no de imponer al ahorro, los sistemas de impuesto al ingreso de los países desarrollados difieren mucho del impuesto al consumo progresivo. Si se utiliza como referencia un sistema de imposición híbrido, se va a oscurecer el proceso de estimación de los gastos tributarios, y además ese híbrido, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, produce tasas efectivas muy dispares entre activos, lo que va a producir costos de asignación de recursos muy importantes. Entonces, si uno se pone a analizar, ¿sí?, los gastos tributarios para poder estimarlos, vamos a tener que identificar, como dijimos recién, un sistema tributario de referencia que nos permita hacer la estimación, y en eso podemos hablar, como yo le decía, que cuando, por ejemplo, queremos medir el impacto de mecanismos de fomento para la amortización acelerada de las inversiones, un sistema de referencia del impuesto a las rentas permite descontar como gasto la amortización económica de los activos. Y al acelerar ese descuento se reduce el ingreso al fisco hoy y se aumenta en el futuro. En algunos países como Estados Unidos se opta por incluir una medición en el valor presente, pero ello va a diferir de lo que es habitual en las partidas de gasto. En otros como Canadá se agregan al gasto tributario del ejercicio las amortizaciones en exceso respecto de la norma habitual y se restan de las que cobran de más al expirar el periodo de amortización acelerada. Así, tenemos distintos tipos de ejemplos que van a adoptar distintos países con respecto a los tipos de tributos, tanto al consumo como a las rentas. En la práctica, en la Argentina, comúnmente lo que se hace es agregar a los gastos tributarios la variación neta entre los diferimientos estimados para el año y los cobrados de ejercicios anteriores. Las diferentes medidas que toman los gastos tributarios va a ser otro aspecto metodológico. Entonces, las diferentes medidas que toman, que toman los gastos tributarios va a ser otro, entonces, de los puntos a analizar. Existen tres alternativas para medir el gasto tributario. El ingreso perdido, esto es el beneficio financiero que recibe el contribuyente, la recaudación que podría obtenerse si se grabara de acuerdo al sistema de referencia, y el gasto tributario equivalente. Si uno se pone a analizar, cuando nosotros hablamos de la tasa cero en el IVA, la diferencia entre los dos primeros métodos es un producto cuya oferta tiene costos constantes. Si yo planteo, como le decía, consiste en que los consumidores del producto grabado a tasa cero en el IVA no paguen, ¿cierto? Genera que, por ejemplo, en países desarrollados y inclusive en Chile utilizan el método del ingreso perdido,
o apoyo al beneficiario y resaltan que ese monto de gasto tributario no es lo que el fisco podría obtener si se decidiera normalizar la situación tributaria de los favorecidos por ese gasto. La razón para adoptar esta alternativa es evitar la utilización de supuestos sobre el comportamiento del contribuyente que exige la aplicación de este método. En la Argentina se utiliza un método intermedio porque ajusta por evasión los montos de gasto tributario. En Estados Unidos muestra los gastos tributarios de acuerdo al primer método, pero en algunos casos estima de acuerdo al tercero, que es lo que veníamos hablando, de estas opciones que existen. Es decir, en resumen, una estimación del gasto tributario que aproxime el beneficio financiero recibido por los favorecidos por el tratamiento impositivo especial se asemeja a los gastos presupuestarios que figuran en el presupuesto. Es decir, de todas maneras es útil para el Ministerio de Economía contar con una metodología que estime, además, cuánto sería la recaudación adicional en el supuesto caso en que se eliminaran los tratamientos especiales. Esta estimación es también de utilidad para el proceso de toma de decisiones presupuestarias tanto para el Poder Legislativo como para el Poder Ejecutivo. Entonces, si vamos al aspecto metodológico de la práctica internacional, que es lo que recién venía hablando, va a haber una diferencia justamente de qué criterios tomar a la hora de considerar estos gastos tributarios y justamente lo que en teoría el Estado dejaría de recaudar, porque eso también es algo que hay que considerar, y cómo compensa esa falta de recaudación y cómo estima también esa falta de recaudación. Bien. Ahora, si vemos los incentivos fiscales, eh, en el caso particular del gasto tributario, cuando hablamos de una política de otorgar incentivos fiscales a sectores o regiones con el fin de fomentar su desarrollo, se encuentra bastante extendida en toda Latinoamérica. Esto hay que entender lo que es en toda Latinoamérica. Entonces, esta política de incentivos fiscales, además de constituir un gasto tributario, representa un subsidio encubierto, dice, que no figura en el presupuesto ya que detrae de la recaudación. Entonces va a presentar diversos problemas dentro de los que caben destacar algunos. Por ejemplo, uno de los problemas es que aumenta el riesgo de las actitudes discrecionales. Entonces, algunos problemas, por ejemplo, aumenta el riesgo, o sea, aumenta el riesgo de actitudes discrecionales porque muchos de los tratamientos de fomento van a depender de la autorización de una repartición pública. Entonces, varios países de la región tienen incentivos de este tipo, o incluso totalmente subjetivos, en particular referidos al pago de derechos de importación que se exoneran dependiendo de quién es el comprador. Puede haber acá justamente una discrecionalidad, que es lo que plantea, que puede llegar a ocurrir cuando se habla de algún incentivo fiscal. Otro de los casos es como cualquier otro tratamiento especial, en la medida en que no esté compensado alguna externalidad, se genera un costo de eficiencia, ¿sí? Va a generar un costo, o puede generar un costo
puede generar un costo de eficiencia. Entonces estamos hablando que, por un lado, aumenta el riesgo y por otro lado, puede generar un costo de eficiencia. En otras palabras, mientras que para el privado la tasa de retorno es positiva teniendo en cuenta los costos y los beneficios que le acrecen directamente, para la sociedad puede ser mucho menor o incluso negativa, ya que se debe computar como costo adicional el aporte del fisco a la inversión. Otra forma alternativa de explicar la existencia de un costo de eficiencia puede ser que en mercados competitivos, si algunas empresas reciben tratamientos promocionales y otras no, en el equilibrio, para que las empresas no promocionadas puedan competir, se necesita que sean más eficientes que las promocionadas. Ese diferencial de costos es una medida de ineficiencia. ¿Qué otra cosa puede ocurrir? Que el valor de la alícuota perdón, el valor del subsidio, el valor del subsidio es proporcional al, a la alícuota marginal. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, decir que el valor del subsidio es proporcional a la alícuota marginal, en los casos de deducciones del impuesto personal a la renta, los aprovechan más quienes están en los tramos mayores de ingresos. Es decir, van a ver que ustedes las deducciones y todo lo que sea en el pago de impuesto a la ganancia, el que más aprovecha todas esas deducciones son los que tendrían que pagar más impuestos, los que están en las escalas más altas. Por eso también ocurre esta situación que genera una simetría entre el que tiene menos recursos y el que tiene más recursos. Otra situación es que algunas inversiones, ¿cierto? O las inversiones que se quieren hacer, sean inversiones no. Las inversiones promovidas sean de alta rentabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si son inversiones que iban a generar alta rentabilidad, termina siendo un problema para el fisco porque no ingresa un dinero importante cuando esas inversiones realmente están generando muchísimo dinero a diferencia de otro tipo de inversiones y entonces se hubieran llevado al cabo sin aportes del fisco, es decir, no hubiesen necesitado realmente esos subsidios o esas promociones para invertir. Otro de los casos, y en caso de inversiones extranjeras, en la medida en que el país de origen de las inversiones no permita lo que se llama el tax sparing, por lo cual la empresa descuenta igual como crédito fiscal de su impuesto en origen el que ha sido reducido por el país receptor de la inversión. Va a correr el riesgo de que el mecanismo promocional termine en una mera transferencia de recursos al fisco extranjero. ¿Qué es lo que está diciendo? Es que nosotros terminaríamos beneficiando a una empresa extranjera con algún tipo de beneficio en el país y a su vez esta misma empresa extranjera tiene un beneficio en el país de origen, es decir, generaría un alto rendimiento y encima beneficios para el fisco del otro país de donde generalmente tributa ganancias, que nos ha pasado con algunas empresas que reparten dividendos a sus casas
matrices. Otro de los problemas va a ser la experiencia internacional, va a mostrar que los países o las regiones que más crecen no lo hacen a partir de grabaciones fiscales u otro mecanismo de fomento, sino sobre la base de aumento de productividad facilitado por algunas inversiones específicas plenamente establecidas en esos países. Esto puede generar también algún tipo de inconveniente. Entonces, dentro de los instrumentos utilizados para promover inversiones por medio de grabaciones en el impuesto a la renta o las ganancias, los menos distorsivos son aquellos que permiten que una parte o toda la inversión sea tratada como un gasto más. Eso es por un lado. Con respecto a la amortización acelerada de las inversiones es distorsiva porque tiene el problema de discriminar entre activos al no resultar el beneficio fiscal proporcional para cada una de las inversiones. Los créditos fiscales por inversión son aún más distorsivos y favorecen a los activos de corta vida útil porque el beneficio se percibe ante cada decisión de inversión y porque no ponen límite a la tasa que perciben los inversores privados. Esto también es uno de los problemas. Con respecto a los asociados a los incentivos fiscales, que es lo que estamos hablando, a la inversión sugieren, en caso de implementarse nuevos esquemas, la conveniencia de adoptar algunos recaudos previos a la discusión parlamentaria para que el proceso de decisión se haga con mayor información y transparencia. Por ejemplo, si tenemos que mirar esto también, tendríamos que cuantificar o ver la cuantificación del sacrificio fiscal. Es decir, una medida que contribuye a mejorar la transparencia es introducir la obligatoriedad de estimar el costo fiscal que producirá el régimen, el régimen especial propuesto. Entonces tenemos que mirar eso. A partir de ese valor debería exigir que los que apoyan la introducción de un régimen de fomento nuevo sugieran la forma de financiarlo. Esto muchas veces es la discusión que se da en el Congreso, de que poder hacer eximir algún tipo de impuesto o inclusive reducir algún tipo de impuesto, es bueno, ¿cómo lo vamos a cubrir a ese impuesto o a ese recurso que no estamos por ingresar al fisco? Entonces, tenemos que buscar la medida de financiarlo. Bueno, es decir, que todo régimen de fomento va a tener un costo fiscal. Esto es importante entender cada vez que se sugiere algún tipo de apoyo, fomento, subsidio a la hora de que el Estado salga a ayudar para que se instale algún tipo de inversión, va a tener que tener también la sugerencia de cómo cubrir ese ingreso que no entra al fisco. Otra forma es la cuantificación del apoyo estatal. También es recomendable diseñar una metodología para estimar el apoyo que el Estado le hará al sector. Los incentivos que alcanzan a un sector son variados y es difícil que se perciba con facilidad a cuánto ascienden para los que encaran el proyecto promovido. Se combinan incentivos diferentes que reducen el costo de la inversión o mejoran el flujo neto que acrece a los inversores. Todas estas visiones, si uno piensa, el ejercicio consiste en, bueno, simular el impacto sobre el flujo anual de incentivos fiscales y obtener el aporte del Estado como la diferencia entre el valor presente de los flujos netos que acrecen al inversor en uno u otro, más los beneficios directos que recibe por su aporte de capital al proyecto. Así tenemos que hacer una ecuación para estimar lo que les decía, cómo realmente se va a beneficiar o no el Estado y también parte de lo que sería el sector que toma estos beneficios, si quiere, o promociones, y que se deduce de lo que sería la inversión
que debe hacer. Cuando venimos al caso de la Argentina, ¿sí? Y el gasto tributario en la Argentina, acá tenemos que ver que en el país, si vamos a la visión, entender en la Argentina, por ejemplo, lo que se habla, que desde el 2001, bueno, el FMI consideró un dato clave para la transparencia fiscal que se calcule el gasto tributario, lo que veníamos hablando como definición. Eh, y el presupuesto de la Argentina, el presupuesto anual argentino, tiene establecido y lo calcula cada año. Y para este año 2022, el presupuesto que se está discutiendo hoy, justamente en el Congreso, tenía calculado como gasto tributario un 2,64% del PBI. Esto es lo que tiene hoy el presupuesto estimado para el año 2022 y la suma de todos estos perdones, exenciones, impositivos va a sumar un 35% de lo que es la recaudación del IVA, ¿sí? Que representa un 35% de la recaudación del IVA. Esto viendo nuestro presupuesto 2022. Entonces, ¿por qué se estima esto? Justamente lo que hablábamos hoy, el objetivo del gasto es beneficiar a determinadas actividades, zonas o contribuyentes, y lo que decíamos a través de exenciones, deducciones, alícuotas reducidas, diferimiento, amortización acelerada, etc. Entonces, ante la identificación de la necesidad de que el Estado intervenga en la economía por fallas del mercado como asignador de bienes y servicios, surge la alternativa de que la mayor provisión se realice de manera directa a través de gastos y o subsidios públicos, en forma indirecta por medio de señales como el tratamiento diferencial y la exención en materia impositiva. En este último caso, en la exención, se estarán resignando recursos potenciales, este es el gasto tributario justamente, en relación a una situación en la que no haya tratamientos diferenciales. Entonces se va a tratar de recursos fiscales que en el caso de existir de manera efectiva, podrían alternativamente ser usados en forma directa para el fomento de actividades de algún tipo de interés. Entonces, eh, generalmente la mayor crítica a estos mecanismos de incentivos surge en actividades o regiones en las que se considera que la decisión de inversión, producción o consumo se hubiera tomado aún sin la existencia de este tipo de políticas. La legislación argentina, la legislación tributaria argentina, ha venido incluyendo desde sus orígenes tratamientos diferenciales y exenciones impositivas que, al implicar una renuncia a la obtención de recursos fiscales, va a constituir un verdadero gasto, el gasto tributario o el tax expenditure, según la literatura internacional o como se conoce a nivel internacional. ¿Quién lo realiza en la Argentina? La Dirección Nacional de Análisis e Investigación Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos Públicos de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía. Y realiza una estimación del gasto tributario que es introducida en los mensajes de elevación del presupuesto. Si miramos el presupuesto este que le decía, el 2022, se calculan los gastos tributarios en un valor, o por un valor,
de 1500, 1587, 258 millones de pesos. Esto es lo que se estima para el presupuesto 2022 de la Argentina, lo que representa un 10,2% de la recaudación proyectada. ¿Sí? Otro dato importante, como dije ya, el 2,64% del PBI previsto en el presupuesto para el año 2022. El valor de los gastos tributarios es igual al de los últimos 2 años, el que fue el 2,63% del PBI en el 2020 y se estima o se estimó en el 2021 de 2,67%. Así que viene relativamente igual todos los años lo que se estima de gasto tributario. Del total de gastos tributarios, el 71% surge de la normativa impositiva. Entonces, del total, el 71% surge de la normativa de la normativa impositiva nacional. Otro dato importante, con el 1,87% del PBI en deducciones y exenciones de la ganancia, acá entra con el 1,87% del PBI en exenciones a las ganancias, IVA, seguridad social, combustibles, bienes personales e impuestos internos. Si vemos otro dato importante, el otro 29%, por un lado dijimos el 71%, surge la normativa impositiva nacional, el otro 29% se debe a regímenes de promoción como la promoción económica de Tierra del Fuego, el régimen de fortalecimiento de pymes, la promoción industrial, de la actividad minera, entre los más relevantes, sumados equivalen al 0,77% del PBI en el año 2022, sin que se haya cambios relevantes respecto al año pasado. En el caso del IVA, que es lo que pusimos ahí, los gastos tributarios más relevantes van a ser los generados por los tratamientos diferenciales del IVA. Los gastos tributarios asociados a las normas del tributo son los más relevantes en este sentido con respecto al IVA. El otro caso también es la resignación más fuerte son por la exención a las prestaciones médicas, a las obras sociales y al PAMI, a los medicamentos, a los servicios educativos,
a la edición y venta de libros, revistas y diarios. También va a haber reducción en el IVA a alimentos, beneficios para la construcción de viviendas. Y en el caso de la promoción o los regímenes de promoción, se resigna IVA, eh, por ejemplo, en el régimen de promoción de Tierra del Fuego también. Para el impuesto a la ganancia, le sigue una importancia el gasto tributario originado por el impuesto a la ganancia, que va a representar un 20% del gasto tributario total. Eh, los rubros más relevantes son la exención de los ingresos de magistrados y funcionarios de los poderes judiciales nacionales y provinciales. Fíjense acá está la exención de los jueces y de las ganancias de las asociaciones civiles, fundaciones, mutuales y cooperativas. En tanto, pues, los regímenes de promoción por el pago a cuenta en el impuesto a las ganancias, por ejemplo, del 100% del impuesto al cheque para las pymes, por la promoción de Tierra del Fuego, por ejemplo. En el caso del impuesto a los combustibles, provienen de tratamientos diferenciados de los combustibles, eh, la mitad de los cuales es explicada por la diferencia entre las alícuotas aplicadas a las naftas y al gasoil. Y el cálculo del gasto tributario va a permitir identificar políticas de gastos que no son contabilizadas usualmente en los presupuestos, con lo cual se amplía la información presupuestaria, mejorando la transparencia fiscal. Esto con respecto a la Argentina y cómo el gasto tributario, yo le decía, afecta de una forma a los distintos tipos, ya sea para un impuesto o con la normativa tributaria vigente, como también las promociones industriales, las promociones a las pymes o algún tipo de promoción que afecte ingresos para el fisco. Y por último, vamos a ver los efectos de los gastos tributarios. Cuando vemos acá, y recién planteamos cómo los gastos tributarios pueden ser distintos, y depende del tipo de gasto tributario también cómo tiene una consideración metodológica de cálculo y cómo afecta también al fisco, a los recursos nacionales y provinciales. Los efectos de los gastos tributarios, por ejemplo, podemos pensar que si hablamos de las cuentas públicas y si existen gastos tributarios, eh, tenemos que plantear, por ejemplo, el caso de un gasto público o presupuestario va a ser reemplazado por uno de tipo tributario. ¿Cómo afecta eso? Si nosotros pensamos, por ejemplo, en cualquier país donde en un año los ingresos y los gastos públicos alcanzan 1.000 millones de pesos, por ejemplo, y voy a poner acá, ingresos, y gastos. Mil. En este caso, si yo tengo ingreso y gasto por 1.000, el mismo monto, no pasaría nada, sino que los costos de las políticas públicas serían de 1.000, ¿cierto? Entonces, no existen en este caso gastos tributarios. Por eso, los dos montos serían iguales. Ahora, si yo planteo para un segundo año, por ejemplo, ingresos por 800 y gastos por 800, pero tengo
gastos tributarios por 200, ¿sí? El costo de las políticas públicas va a ser igual a 1000. Entonces, ahora vamos a entender si yo miro y comparo estos 2 años, por ejemplo, vemos que en el segundo año, ¿sí?, un gasto que estaba incluido en el presupuesto hasta el año anterior, un subsidio a cierta región del país, va a ser reemplazado por un beneficio impositivo, por ejemplo. Los habitantes de esa región quedan exentos del impuesto. Entonces, asumiendo que el gasto eliminado y el beneficio tributario otorgado tienen el mismo valor, se observa justamente cómo tanto los ingresos como los gastos disminuyen. Es decir, hoy ya están en 800 los dos, y que el resultado fiscal no se modificó, ¿cierto? Que tenemos 1000 del costo de las políticas públicas. Sin embargo, lo que se generó un gasto tributario de 200 millones, por lo que el costo total de las políticas no cambia, y siendo el mismo monto la suma de los gastos directos, en este caso los gastos de 800, más los tributarios de 200. ¿Qué va a pasar acá? Justamente es la diferencia con los ingresos. Yo dejé de percibir esos 200 que hacen la diferencia. Y esos 200 son los que me generan justamente después la diferencia cuando yo quiero tener recaudación. Cómo yo cubro ese costo financiero que dejé de obtener por los gastos tributarios. Ahí es donde viene justamente la explicación de que si yo lo consideraba un gasto normal, los ingresos estaban estimados para cubrir la misma cantidad de gastos. Si yo no estimé, los ingresos quedaron, fíjense, por debajo de lo que estaba estimado, sino que solamente cubren los gastos presupuestarios y ya no los gastos tributarios. Entonces, esos 200 que quedaron exentos para el contribuyente, en realidad complican a la hora de que el fisco pueda recaudar. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Se entendió. Sencillito está. Esta unidad no es compleja, no es difícil. Justamente lo que hace la diferencia es entre el gasto público y los gastos tributarios que vienen por este lado, que suelen ser las exenciones o todo lo que el fisco deja de recaudar, pero que beneficia a un sector o a un grupo de personas o empresas, en este caso, si es una exención, si es una promoción, si es un diferimiento, si es un crédito fiscal. Eso más que nada es esta unidad. ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguien que quiera consultar algo? No, profe, yo personalmente no. Bueno, yo voy a estar subiendo el PowerPoint Bueno, y el material de estudio para esta unidad, así que ya. según lo que dice la bibliografía acá en el programa, habla de Musgrave, Richard, Hacienda Pública Teórica y Aplicada, y Penocchieto, Economía del Sector Público. Yo lo mismo, esos 2 libros, creo que Penocchieto ya está subido y Musgrave creo que también, no recuerdo. Bueno, Pero lo mismo, lo voy a subir
y cualquier otro material que encuentre también le voy a agregar ahí. Esto del gasto precisamente del presupuesto 2022, le voy a subir la página web donde está toda la información. Bueno, profe. Así que bueno, gente, espero que haya sido un año para todos bueno. Entre Espero todos. les haya ido bien todos en el recuperatorio, aquellos que tenían que recuperar, los que aprobaron los dos trabajos integradores y regularizaron. Nos estamos viendo seguramente en el final, nuevamente, si es presencial, capaz, y si no, nos encontraremos de forma virtual. Así que Sí, profe. espero que les haya, eh, se haya entendido esta materia y sea de servicio para todos.